Desinformativo e informativo. El análisis y la opinión. La voz de los protagonistas. Mañana es mejor. Colbe HD. Foi aprovado pelo Congresso Nacional. Не говорил, что... El mundo en una sola mirada. Uno de los mayores tesoros tiene rostro joven. A todos los españoles que hoy han acudido a las urnas. A carnival atmosphere in their own politics. Política internacional con Rafael Briano. Mirá, tenemos un dato importante porque tenemos que seguir hablando de política internacional porque ayer no pudimos hablar en realidad porque estuviste con algunos inconvenientes, estás con el nene enfermo, obviamente, y sí es un lugarcito para venir hoy, hablar con nosotros en vez de los jueves, hablar algunos minutitos de toda la cuestión que tiene que ver con los Estados Unidos y con este problema racial que hay en los Estados Unidos entre, como ellos lo dicen, los negros y los blancos. Es así la distinción que hacen ellos, en donde no se quieren y cada vez hay más problemas entre la policía, con la gente afrodescendiente, muchos inconvenientes. Y bueno, hoy se vino Rafa a nuestros estudios para poder hablar un poquito de esto y gentilmente Richard, obviamente se dio el espacio un poquito más tarde para seguir hablando de cine para cerrar el programa del día de hoy. Bueno, Rafa, ¿cómo estás? Bien, cortito, digamos, lamentablemente no es la primera vez que hablamos de este tipo de incidentes. Algún afrodescendiente, como dijiste vos, o negro, como dicen también en Estados Unidos, asesinado por la policía en situación no muy clara si estaba armado o desarmado. Lo cierto que fue asesinado, murió, ni siquiera se dio la posibilidad de ser detenido, ¿no? Claro. O juzgado, simplemente fue asesinado. Esto generó una serie de reacciones, de manifestaciones, no solamente de población negra, sino también blancos, que están en contra de la violencia policial. Esto ocurrió en Charlotte, que es una ciudad de Carolina del Norte, donde hay una importante población afrodescendiente. Y no es un hecho aislado, como decíamos antes. Estábamos leyendo recién una estadística. Un negro tiene 3 veces más chances de ser asesinado por la policía que un blanco. Claro. En Estados Unidos este año hubo muchos hechos, no sé si se recuerdan, también el año sí. pasado. Y es curioso, no curioso no, es lamentable. Estaba leyendo las declaraciones del representante, es decir, el diputado republicano por ese mismo distrito. Representante republicano del partido de Donald Trump, tenemos que ir aclarando ya, de la misma gente que votaría a Donald Trump. Bueno, Carolina del Norte, es un lugar donde hay mucha tensión racial. Un demócrata también podría decir algo similar. Sí, por ahí algo sí. similar, porque en el sur los demócratas también son muy racistas. Claro. Ahí es donde hay más tensión racial. Pero este representante republicano, que se llama, vamos a decirlo directamente para que se sepa, Robert Pittenger, cuando fue entrevistado ayer con respecto a los incidentes, hubo manifestaciones que fueron reprimidas, hubo heridos en las manifestaciones, toque de queda. A pesar del toque de queda, la gente salió a la calle. Tuvieron que llamar a la Guardia Nacional. En Estados Unidos, para llamar a la Guardia Nacional tiene que haber incidentes muy graves. Claro. Entonces Pittenger, para llevar un poco de paños fríos a la situación, ¿no? Para calmar la situación, dijo Tiró la nafta y prendió fuego. Textual, abro comillas: los negros odian a las personas blancas porque la gente blanca tiene éxito y ellos no. Eso dijo el representante de muchos de esos negros que viven en ese distrito. Claro. Un fenómeno, tenerlo como senador, diputado para calmar las aguas es un fenómeno. Pittenger. Poco tiempo después, obviamente esto armó un revuelo importante, primero en la ciberesfera, ¿no? Después en otros lados y otros medios. Salió a pedir disculpas, dijo que fue malinterpretado, y lo que él quería decir es que las políticas asistenciales no llegaban a los sectores más vulnerables, claro, y que había que hacer más cosas. Sí, siempre tratando de arreglar lo que no se puede arreglar. De alguna forma había que tapar lo que ya había hecho de mal, me parece. Exactamente. Y para terminar, te quería decir, porque estamos en medio de la campaña electoral en los Estados Unidos, no olvidemos que el 8 de noviembre hay elecciones presidenciales, el lunes que viene, lunes 26, empieza el debate. Primer debate presidencial, hay 3 debates programados, televisados, son en universidades públicas. Va a ser Donald Trump y Hillary Clinton para alquilar balcones, realmente hay que verlo, hay que seguirlo, va a haber transmisión en simultáneo en castellano también. Sí, yo lo voy a tratar de mirar porque son una linda forma para ver cuánto tenemos que mejorar en nuestro país en cuanto a los debates presidenciales, me parece. Hay muchas cosas a imitar y otras cosas que tienen que ver con el show, claro, pero que son interesantes también, son sí, muy interesantes, porque además una persona tan impredecible como Donald Trump
es muy difícil pensar qué puede llegar a decir. Claro, con qué lo vas a rematar porque no... Hay que ver cómo lo coachean también, porque hay una figura detrás que es el coach que le dice, decí esto, anda por este lado o anda por este lado. Me parece que también ahí va a haber mucho laburo para ver cómo Donald Trump encara este debate presidencial, que puede ganar o perder adeptos, es así. Mirá, eso es verdad. Todos tienen coach, todos están entrenados, saben qué decir, qué no decir, pero Donald Trump dice lo que se le pasa por la cabeza casi sin filtro. Claro. Entonces, por más que haya muchos coaches detrás, puede decir cualquier cosa. Y eso puede ser lo más interesante del debate, cuando se salgan de la norma, ¿no? Porque Hillary Clinton es una política mucho más asentada, hace 30 años, 35 años que está en política y más también. Sabe cómo contestar, qué no decir, qué decir, cómo gesticular. Sí, los tonos. Todo. Y Donald Trump es un empresario exitoso, devenido en político y que ha tenido un ascenso de verdad fulgurante. Claro, ¿no? sí, radical. Y ha vencido todos los pronósticos. Nadie pensaba, que iba a llegar a esta instancia. Exactamente, nadie. Todos decían, no, es un paquete, no va a llegar, va a perder las primarias. Y ganó las primarias por escándalo. Y las encuestas es verdad que está perdiendo, pero todavía faltan 2 meses, que es muchísimo la selección. Todo se puede revertir, todo se puede cambiar en 2 meses, y más con debates presidenciales donde pueden meter la pata, me parece a mí, ¿no? Entonces, quería decir eso, el cierre de mi columna tenía que ver con el debate presidencial y que el tema de la tensión racial es uno de los ejes de la campaña también. Claro. Se habla de los inmigrantes, del terrorismo, de la economía que no termina de despegar y los problemas de los tratados comerciales con China o con Asia-Pacífico, pero el tema de la tensión entre blancos y negros también ha atravesado la campaña. Claro. Y Donald Trump sabe que no es, y el Partido Republicano en general, no es uno de los partidos más votados por los afrodescendientes, pero sabe que tiene que tener algún tipo de acercamiento a esa minoría, que es muy importante en los Estados Unidos. Y las últimas 2-3 semanas se ha acercado a algunos representantes de esa minoría y ha hablado un poco mejor de los afrodescendientes. ¿Se sabe la cantidad de población afrodescendiente que hay en los Estados Unidos? Debe ser por lo menos un 30%, 20% debe haber. Mirá, la verdad que no quiero hablar de Lo tendremos que buscar, pero es un número importante, sí, porque se ve mucho por todos lados. Me tocó hace poco estar y se veían muchas personas afrodescendientes en muchos lugares, y así se ven en distintos distritos. Pasa que Estados Unidos es tan grande, sí, no es tan grande. Es tan grande, son 350 millones de habitantes y hay estados donde directamente no hay afrodescendientes, y en otros que son mayoría. Entonces es muy heterogéneo, muy heterogéneo. En los estados del centro, del Corn Belt, o del oeste y al norte no hay afrodescendientes, y en otros estados del sur son mayoría, o en Washington, donde vos tuviste posibilidad de estar, es mitad y mitad, mayoría, sí. Pero bueno, veremos el lunes, así que a ponerse a ver la tele el lunes a la noche y seguir el debate presidencial. ¿Se sabe el horario? No, la verdad que no lo sé. Pero debe ser entre las 9 y las 10 de la noche. 10 de la noche, Argentina. perfecto. Sí. Vamos a poner seguramente en CNN, en alguno de esos lo van a dar en español para seguir el debate, que siempre es interesante para seguir. Mira, alrededor del 12,4% de los estadounidenses es el dato que hay de afroamericanos, 37,6 millones, incluyendo alrededor de 885.000 hispanos o latinos. Bueno, es un número importante. Es muchísimo. Sí. Yo decía un 20 que era muchísimo, y 12% también es importante de la población, así que muchísimo. Bueno, Rafa, como siempre, muchas gracias por venir y por estar con nosotros. Cerramos una nueva columna de política internacional contándote lo que pasó en el mundo, lo que pasa en Estados Unidos con esta crisis racial que hay en los Estados Unidos y sobre todo en Carolina del Norte, Charlotte, contada por Rafael Briano. Vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos para hablar de nuestra columna de cine, como siempre, con Richard Aiello.